Bienvenidos a Economía en Breve número 203, donde comentaremos lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Comenzamos con la histórica ceremonia de inauguración del presidente Joe Biden, con la que terminó finalmente la era Trump, que dejó un gran desorden en Estados Unidos y en el mundo. La ceremonia fue completamente inusual tanto por la poca gente ante los temores al contagio de COVID, como también por los posibles actos de violencia ante la notable polarización que ha vivido la población de Estados Unidos. Biden juró como presidente y llamó a la unidad y restablecimiento de la decencia y la verdad, advirtiendo que hay grandes retos para su país. Me llamó la atención no solo el discurso, que fue mucho más amable y conciliador que los de su antecesor, sino los diferentes símbolos que estuvieron presentes en el evento, por ejemplo, los cantantes que interpretaron el himno, varias canciones y hasta un poema, tenían diferentes ascendencias étnicas, reflejando la composición de la ciudadanía estadounidense, de su sociedad. También me llamó la atención las reacciones de diferentes líderes del mundo, especialmente la alegría, diría, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Biden no perdió mucho tiempo antes de comenzar a firmar órdenes ejecutivas para poner en marcha su administración, con muchas medidas orientadas a la emergencia de salud y de apoyo a los hogares ante la emergencia económica que ha generado la pandemia de COVID, y sepultando de golpe buena parte del llamado legado de Trump. Aquí vale la pena hacer una reflexión sobre los cambios que empujan algunos líderes mediante su poder simple y llano, cambios que, si no cuentan con el apoyo más amplio de la sociedad convencida de que son los cambios correctos, se revierten con gran facilidad con la llegada de un nuevo líder. Biden también comenzó a avanzar en los puntos prioritarios de su agenda, destacando dos órdenes con implicaciones muy importantes. Primero, el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París para combatir el cambio climático, y segundo, la revocación del permiso para construir el ducto Keystone XL. Estas acciones, especialmente esta segunda, me parece, marcan un parteaguas en la industria energética mundial, ya que el nuevo gobierno de Estados Unidos se muestra determinado a avanzar en su agenda ambiental hacia el uso de energías limpias. La decisión generará pérdidas cuantiosas para la empresa canadiense, que ya estaba en el proceso de construcción de este ducto, y desde luego algunas fricciones con el gobierno de Canadá, representando, creo, una clara señal para las empresas que generan energía a partir de combustibles fósiles, que por lo menos en los siguientes 4 años tendrán que considerar el medio ambiente como parte de sus planes de producción, motivando la migración hacia las energías limpias. Esta acción revela que la política energética de Estados Unidos irá justo en sentido opuesto a la que tiene la administración del presidente López Obrador en México, que sería bueno y diría urgente reconsiderar, ya que parece muy probable que la administración Biden busque también impulsar regulación en contra de los combustibles fósiles, y esto puede afectar a muchas empresas, y que por lo que se ve alrededor del mundo, estos combustibles ahora sí van de salida. Por cierto, aquí vale la pena reflexionar sobre temas como la soberanía nacional y la famosa doctrina Estrada sobre el principio de no intervención entre los estados. La humanidad ha alcanzado lo que yo llamo el punto de las consecuencias globales, donde claramente se ven los efectos de lo que hace un país sobre el resto del mundo. En esta nueva realidad, no se vale que los líderes nacionales se justifiquen en estos principios si con sus acciones están dañando al mundo y a otras naciones. Todos los países y ciudadanos del mundo tienen una responsabilidad con el resto de la humanidad, y afortunadamente cada vez son más los ciudadanos, especialmente los jóvenes, que son los que tendrán que vivir en el mundo que les dejaremos las generaciones mayores, que son conscientes de su responsabilidad para con los demás en el mundo. Los líderes de todos los países del mundo deben también, en beneficio de sus propios intereses nacionales, ver por el bien del mundo y de la humanidad en su conjunto. Si algo deberíamos aprender de la pandemia de COVID es que justamente comenzamos a enfrentar problemas globales que solo se resolverán cooperando a escala global, y que de nada sirve tratar de negar la realidad y los hechos. Parece claro que los países que más sufrimiento han tenido con la pandemia, especialmente con el número de muertos, son aquellos cuyos líderes
trataron de minimizar el problema y no quisieron ver la realidad, anteponiendo la lógica política a la científica, y su actuación será juzgada por la historia. En México llegamos ya a los 1.7 millones de contagios y más de 149,000 muertos, viviéndose una situación terrible en varias ciudades y regiones, con los hospitales saturados, el personal de salud agotado y sin los elementos necesarios para combatir efectivamente la pandemia, y las actividades económicas nuevamente afectadas por los confinamientos en algunas zonas. Pasando a los datos de la semana, comienzo con el resultado de la inflación de la primera quincena de enero, que sorprendió al alza con 0.51% cuando se esperaba 0.39% en el promedio del mercado. Como pueden ver en este cuadro del INEGI, la mayor parte de la sorpresa vino en los precios de los energéticos, que aumentaron 2.91%, cuando en años anteriores en esta quincena habían bajado. La inflación subyacente, que representa la parte menos volátil del índice de precios, registró 0.24%, ligeramente por arriba del 0.17% que esperaba el promedio del mercado. En su comparativo anual, tanto la inflación general como la subyacente aumentaron un poco, a 3.33% en el primer caso y 3.83% en el segundo. Estos resultados diría que mantienen sin cambio las expectativas para las próximas decisiones de política monetaria de Banco de México, especialmente la de un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia en la reunión programada para el 11 de febrero. Otro dato relevante de la semana fue la tasa de desocupación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la ENOE, que, como pueden ver en esta gráfica, se redujo a 3.80% en el mes de diciembre, lo que es una buena noticia que habrá que tomar con mucho cuidado, ya que esta tasa, que en su momento y bajo circunstancias más usuales era el indicador más relevante para ver el estado del mercado laboral en nuestro país, se ha vuelto menos representativa de lo que ocurre en parte por las circunstancias. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que mes a mes levanta el INEGI, contiene mucha información valiosa para ver lo que está pasando en el mercado laboral, y vale la pena revisar algunas de sus estadísticas con más detalle, lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a comenzar con las cifras del mes de diciembre de 2019, que podríamos considerar un punto de comparación de una situación más usual, es decir, sin los efectos del COVID-19. Comenzamos con la población de 15 años y más, que sumaba en ese mes 96 millones de personas y que podemos dividir entre la población económicamente activa, o PEA, que son las personas que participan en las actividades productivas, ya sea con un negocio o como empleados, y las que buscan empleo, aunque no lo tengan. La PEA sumaba 57.77 millones de personas en ese entonces. Por otro lado, está la población no económicamente activa, que son aquellas personas que no están participando en actividades productivas o buscando empleo de forma activa. Imaginemos a los estudiantes que están dedicados a la escuela, o las amas de casa que, aunque trabajan mucho para fines estadísticos, se consideran no activas económicamente. Esta población sumaba 42.45 millones de personas. Estos dos grupos se dividen a su vez en otros dos. Por el lado de la PEA tenemos a la población ocupada, que bajo los criterios internacionales trabajaron por lo menos 1 o 2 horas en la semana en el mes en el que se realizó la encuesta. En este caso, 56.09 millones de personas. Y por otro lado, la población desocupada, que no logró trabajar a pesar de estar activa buscando trabajo, sumando 1.68 millones de personas en este caso. Si dividimos la población desocupada entre la PEA, tenemos la tasa de desocupación, que en diciembre del 2019 fue de 3%. La población no activa se divide entre la no disponible, que son las personas que por decisión propia no participan en actividades remuneradas, como el caso de los estudiantes, y la disponible para trabajar, que son personas que trabajarían si pudieran, pero dejaron de buscar trabajo, posiblemente porque se desanimaron al no encontrarlo. En diciembre del 2019 había 5.99 millones de personas que se encontraban disponibles para trabajar y que trabajarían si encontraran un empleo.
Otra cifra diferente que sirve para comparar es el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que usualmente se asocia al empleo formal y que sumaba en el mes de diciembre del 2019 20.42 millones de personas, que no llegaba, como pueden ver, a la mitad de la población ocupada. Dentro de la ENOE hay otra cifra que se refiere a las personas subocupadas que sí tienen un empleo pero que necesitan trabajar más horas y que sumaban 3.93 millones de personas. Si sumamos el número de personas desocupadas y las que están disponibles para trabajar, llegamos al número de personas sin empleo, que en aquel entonces eran 7.67 millones. Si a ello le sumamos el número de personas subocupadas, llegamos al número de personas que requieren un trabajo, que sumaban 11.60 millones de personas en diciembre del año antepasado. Espero que con esta explicación se entienda un poco mejor estas estadísticas que ahora usaremos para ver el impacto del COVID en su momento más agudo del pasado mes de abril, y luego las cifras más recientes de diciembre del 2020. En las cifras de abril, que fue cuando se presentó el confinamiento estricto de las actividades económicas, noten cómo se redujo la población económicamente activa a 45.4 millones de personas y la población no activa aumentó a 50.21 millones, casi 8 millones más que las cifras de diciembre del 2019. Luego la población desocupada fue 2.12 millones, pero la población disponible para trabajar aumentó a casi 20 millones, casi 14 millones más que en diciembre del 2019. Los asegurados en el IMSS bajaron a 19.9 millones, pero los subocupados aumentaron a 11 millones, 7 millones más. Y si hacemos las cuentas, vemos que la población sin empleo llegó a 22 millones de personas, 5 millones más que en diciembre, y la población que requería empleo llegó a 33 millones de personas, 21 millones más que en diciembre. Como pueden ver, el impacto sobre nuestra población y sobre el mercado laboral fue brutal y mucho más severo de lo que podría inferirse solo con la tasa de desocupación. Las cifras de diciembre del 2020 desde luego presentan mejoría respecto a abril, pero el deterioro respecto a diciembre del 2019 sigue siendo impactante. La población desocupada son 2.09 millones de personas, pero la población disponible sumaba 9.41 millones de personas. El número de personas subocupadas era de 7.48 millones de personas, lo que haciendo las sumas nos dan totales de 11.50 millones de personas sin empleo y 19 millones de personas que requieren trabajo, 7 millones más que en diciembre del 2019. Estas cifras revelan una triste realidad que vive nuestra población, que implica además una gran urgencia para comenzar a generar los empleos que le dan ingreso a las familias mexicanas. Otro indicador relevante de la semana fueron las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, cuya evolución pueden ver aquí. En diciembre, las ventas a tiendas totales, que incluyen todas las tiendas nuevas que se construyeron en el año, cayeron 3.8% anual, mientras que las ventas a mismas tiendas, que son las que llevan más de un año operando, cayeron 6.2% anual. Estos resultados reflejan los cierres que se produjeron durante diciembre en algunas zonas que adoptaron medidas de confinamiento para frenar el contagio de COVID, con afectaciones particularmente sensibles aquí en la Ciudad de México. Nuestros amigos de la ANTAD, que reúnen buena parte del comercio formal y establecido del país, la están pasando muy mal en su mayoría. Percibo a veces en la narrativa que vemos en los medios que las empresas formalmente establecidas tienen detrás a empresarios ricos que tienen los recursos para enfrentar por sí solas las crisis como esta detonada por el COVID. Y se pierde de vista que la mayoría de las empresas son pequeñas y están al borde de la sobrevivencia y que muchos empleos y los ingresos de millones de familias dependen de ellas. Y también las empresas grandes están pasando en muchos casos momentos difíciles que requerirán tomar ciertas acciones. Nuevamente se vive una situación de emergencia económica que debe atenderse de forma diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, porque una vez que una empresa cierra sus puertas, los empleos que proporcionaba se pierden de forma definitiva y las personas que pierden su empleo tardarán mucho tiempo en encontrar otro. Me parece que estamos viendo muchas señales muy claras de que se requiere una vuelta en U en la estrategia económica de la actual administración. Ojalá que se atiendan pronto. Por lo pronto,
De estas ventas dependían buena parte del futuro de las empresas que estaban apostándole a este resultado de fin de año para ver si lograban sobrevivir y continuar operando. Se requiere de verdad empezar a tomar medidas. Para la semana que inicia tendremos mucha información relevante tanto en México como en Estados Unidos, destacando el PIB del cuarto trimestre en ambos países, que servirá de base para revisar las perspectivas de actividad económica y nos dejará ver qué tan profundo fue el impacto del nuevo confinamiento de diciembre. Habrá que ver también cómo le fue a la actividad bancaria y a las finanzas públicas en diciembre, y en Estados Unidos el reporte de ingreso y gasto personal de diciembre, aunque también viene una decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Y con esto concluimos este programa número 203 que espero les haya resultado de utilidad, con la invitación usual a suscribirse al canal de YouTube, que no les cuesta nada, a darle like y compartirlo entre aquellos a los que consideren les será de utilidad, y desde luego a los que gusten contribuir con el esfuerzo financiero apoyando este programa con la cantidad que consideren adecuada en las opciones que aquí tienen para ello. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.